Sembraron viento y torbellino segarán. Después de los acontecimientos, hermanos, que vinieron a David a causa de sus malas decisiones, de su pecado, no podemos dejar de mencionar que cada vez que nosotros faltamos al Señor, hay repercusiones, hay consecuencias. Lo repetiré una y otra vez: no puedes pecar y salir avante. Escúchenlo muy bien, muchachos, jóvenes. No podemos burlar a Dios y ser triunfadores. Por eso es muy importante que hoy analicemos. Sembraron viento y torbellino segarán. Palabras del profeta Oseas, en Oseas capítulo 8, verso 7. Vaya conmigo por favor al profeta Oseas 8, verso 7, quien dice así: porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. La gracia del Señor, hermanos, sabemos, es infinita, pero cuando voluntariamente nosotros escogemos desobedecer a Dios, téngalo en cuenta y muy claro, habremos de sufrir las consecuencias. Y también lo más triste es que no nomás nosotros que hemos desobedecido, sino también muchas veces las personas que están a nuestro lado. Hasta ellos salpicará las consecuencias de nuestras malas decisiones. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Les volveré a recordar, hermanos, la ley divina acerca de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y vea también conmigo Proverbios capítulo 6, versos 27 al 29. Proverbios 6. Dice la palabra de esta manera: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No, por supuesto que no. La palabra de Dios es muy clara y es para nosotros una advertencia divina. Cosechamos, hermanos, lo que sembramos a pesar del perdón que podamos recibir. Recordará usted que David fue en una pendiente fatal, en un desliz que le llevó a sufrir serias consecuencias. Y Dios estaba a punto de quitarle la vida. A no ser que David, en ese último instante, cuando vino el profeta Natán, reconoció su pecado y lo admitió y dijo: he pecado contra Dios. Entonces Natán le dijo: por cuanto has reconocido tu pecado, Dios no te quitará la vida. Tu pecado ha sido remitido. Sin embargo, ha sido perdonado. Sin embargo, las consecuencias habrás de sufrirlas. Qué terrible y qué tremendo es esto. Pero qué importante es ser conscientes y metérnoslos en la cabeza y en el corazón. ¿Estamos siguiendo a un Dios vivo? ¿Estamos siguiendo a un Dios misericordioso? Pero ciertamente también es un Dios que es fuego consumidor y que no pasará por alto aquel que conoce su palabra, que pueda mancillarla o pisotearla. Proverbios 28:13. Vea lo que dice la palabra en Proverbios 28:13.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es una promesa divina. Esa es palabra de Dios para nosotros. Ese es el aliciente que nosotros necesitamos saber y reconocer. Es cierto, estamos metidos en este cuerpo de pecado, como dice Pablo. Pero si llegáramos a faltar, tenemos en Dios, ¿verdad?, el perdón de pecados. Bueno, eso está muy claro. Pero debo decirle, las consecuencias del pecado las vamos a sufrir. Cosechamos, hermanos, siempre lo que sembramos, a pesar del perdón que podamos recibir. David recibió el perdón, pero nadie le va a quitar las cicatrices y el sufrimiento que él mismo ha ocasionado. Las consecuencias del pecado del creyente. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, le dijo Natán, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Las consecuencias del pecado aquí están inmediatamente para el agresor. David, ciertamente te has arrepentido, has reconocido tu pecado, Dios ha remitido tu pecado, pero las consecuencias vienen. Y Dios ha dicho que ese niño no sobrevivirá. Luego, los enemigos hablarán mal de Dios por causa tuya. Luego, David, Dios mostrará públicamente el pecado y sus consecuencias. A veces creemos que podemos pecar y no ser vistos o no ser descubiertos. Se los digo, muchachos, todo pecado que hagas en lo secreto saldrá a la luz y públicamente. Más si eres un siervo de Dios, Dios no dejará eso impune. David tenía que entender que lo que él había hecho, Dios permitiría que también a él se le hiciera. Y en público, en el mismo balcón, su hijo se acostaría con las concubinas de su padre. ¿Qué otras consecuencias más vinieron? Los inocentes también se verán involucrados. Lamentablemente, hermanos, con nuestros errores, no solamente dañamos y perjudicamos nuestra vida, sino también a los seres queridos a los que amamos. Ese niño inocente no viviría más. Y qué terrible es, hermanos, cuando entonces estamos enfrentando toda esta lluvia, toda esta tormenta. Es entonces donde debemos preguntarnos cómo soportar la tormenta cuando se viene contra nosotros. La tormenta que nosotros mismos hemos provocado. Por eso debe usted pensarla muy seriamente a la siguiente ocasión. ¿Vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena ir en contra del Señor? ¿Me reiré una vez más y me saldré con la mía? No, nunca será posible esto. Nunca. Se levantará una tormenta porque nosotros la iniciamos. Sembramos viento y entonces torbellino se avecina contra nuestra casa. ¿Cómo entonces, hermanos, soportar la tormenta? David entonces está en medio de la tormenta, en el ojo del huracán, y Dios se lo dejaría muy en claro. ¿Cómo entonces soportar la tormenta? Vamos a ir a los versos 15 y 16 del segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, verso 12, capítulo 12, verso 15 y 16. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Verso 16.
Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cómo soportar la tormenta? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, soportar esa tormenta que viene en nuestras vidas? En primer lugar, en oración. En oración, el primer paso. No puedes de otra manera. Dice la Biblia que cuando entonces David escuchó lo que Natán le decía de parte de Dios, supo que el niño cayó gravemente enfermo. David entonces rogó a Dios por el niño y ayunó, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Cuando el torbellino comenzó en David, ¿qué hizo David? Se puso a orar, se puso a rogar a Dios. Cayó en tierra, dice, y ayunó fervientemente. David comenzó a sentir la tempestad, esos quemantes vientos de los juicios de Dios que empezaron a soplar contra su rostro y todo su ser. Y él empezó a sentir la furia de Dios. Usted leyó conmigo el domingo pasado el Salmo 51, surgido del corazón, ¿verdad?, contrito y humillado de aquel siervo que se sentía haberle fallado al Señor. Y David clamaba: contra ti, porque solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y lo digo públicamente para que seas puesto por justo. Es decir, tú no tuviste nada que ver, fue mi decisión. Yo fui el que fallé. David, hermanos, cayó postrado ante el Señor en oración. Hoy en día rara vez vemos esta clase de oración. Hoy en día rara vez vemos a un hombre contrito y humillado orando prolongadamente como lo hizo David. Dice la Biblia que David cayó al suelo y se derramó delante de su Señor. Hoy en día a veces nuestra respuesta al pecado es una respuesta, hermano, simplista. Bien, Señor, he hecho esto, sí, te fallé, hice esto, estoy de acuerdo contigo, pero sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por tanto, gracias, Señor. Así vamos a quedar. O a veces, metí la pata, ¿verdad? Otra vez, lo siento, y nada más. Pero no es esto lo que está mostrándonos un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios que ha reconocido cuánto se ha alejado de su Señor, le duele y se compunge en su corazón y sabe la seriedad del asunto. Por tanto, clama a Dios arrastrándose humildemente y clamando por su perdón y su misericordia. Recuerdo a mi hija, estaba en cuarto año, mi hija Naomi. Era un examen el que estaban haciendo los niños, era tiempo de exámenes, y Naomi, como todos los niños, llegó temprano para hacer el examen. La maestra repartió los exámenes y mi hija, después de 10 minutos, dijo: está bien ya. Y lo entregó a la maestra. Bueno, la maestra había dicho: todos los que terminen, me entregan el examen, pueden salir afuera. Ella a los 10 minutos, ahí está el examen. Se fue. Bien, la maestra no le tomó mucho en serio, haber dicho: qué niña tan inteligente, ¿verdad? Qué rápido terminó su examen. Y bien, no elogió porque pues estaba cuidando a otros. Hasta que ya, al llegar a su casa y revisar los exámenes, esta niña no contestó nada. Sí, fue Naomi. Bueno, tengo que hablar con sus papás, y nos habló, nos llamó, y ahí vamos los papás. Vengan, quiero preguntarles a ustedes qué sucede, porque
quiero enseñarles el examen de su hija. Y nos los enseña, pero maestra, pues esto no tiene nada, pues es exactamente lo que yo no sé. Hicimos un examen y ella dijo, no me interesa contestarlo, ahí está, en blanco. ¿Pero cómo? Pues sí, ella creyó que era opcional y dijo, no tengo ganas, y lo entregó. A ver, allá en casa, venga para acá, mija, ¿qué pasó con usted? No, pues, ¿por qué no contestaste el examen, hija? Esto no es opcional. Esto no es si quiero o no quiero, si no traigo ganas, o si tienes que contestar el examen. De otra manera no vas a aprobar el grado. Hijas, si a la próxima no contestas el examen, habrá consecuencias. Y se lo dije muy fuerte y muy duro. Desde ese momento, bueno, ya ahorita va en la secundaria. Creo que ha contestado los exámenes. Pero hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque hay cosas que no son negociables. Hay cosas que no es si tú quieres o no, o cómo te sientes. Si tú quieres el perdón de Dios, habrás primero de reconocer tu pecado, arrepentirte y alejarte de él. No debe ser una respuesta simplista. Sí, está bien, fallé, está bien, al cabo Dios perdona todo. No pienses que va a ser tan sencillo y tan a la ligera y que Dios no lo va a tomar en cuenta. Si somos hombres conforme al corazón de Dios, habremos de actuar como tales. Y un hombre conforme al corazón de Dios está manifestado en el corazón de David. Este hombre, cuando sintió el frío viento del juicio de Dios sobre su rostro, dijo: he fallado contra mi Señor. Porque Natán le dijo: recuerda cómo te tomó el Señor y recuerda desde dónde te ha traído y cómo también quitó a tus enemigos de delante de ti y te levantó a un lugar privilegiado que no tienen muchos. Eres el rey sobre Israel, sobre el pueblo santo. De ti hablarán generaciones y multitudes, pero has fallado a tu Señor. ¿Cómo pudiste hacer esto, David? David lo entendió y cayó de rodillas delante del Señor, rogando y temblando. David rogó a Dios, lloró, ayunó y esperó en él. David espera todavía en esa rogativa más gracia de parte de su Señor. Sabía que era indigno de pedir algo y que Dios, lleno de misericordia y lleno de gracia, podía cambiar las cosas. Quería ver David si en su rogativa, en ese gemir y clamar, el Señor podía cambiar la situación. Note usted que David no hace demandas para él, pero sí está implorando a Dios por la vida de su hijo. El verso 22 lo manifiesta. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Qué importante es esto, porque todavía David reconoce que de la mano del Señor depende toda situación, nuestra vida y la de todo ser viviente. David entonces, hermanos, está orando y clamando. Necesitamos nosotros también estar a solas con Dios. Nadie más que nuestro Señor nos puede ayudar. David oró con un corazón contrito. David cae a tierra suplicando y rogando al Señor: déjalo al niño con vida, déjame a mi hijo. No hay nada de malo, hermanos, en estar a solas, en reflexión,
buscando el restablecimiento de esa comunión que teníamos con Dios y que se había perdido. Usted debe de buscar esos momentos y esos espacios a solas con Dios. Yo tengo mi lugar y muy a solas y reservado cuando necesito yo clamar a Dios y exponer delante de Él todo mi dolor y todos mis asuntos. Él y yo solamente hablamos. David hace lo mismo. Se cierra en su recámara. No quiere comer ni beber. No tolera que nadie se le acerque a platicar ni a consolarle. Está en oración. Está en concentración total y en ayuno con su Señor, sabiendo que el Señor, de la mano de Él depende todo. David, yo creo que estaría dispuesto a dar su vida por la de su hijo. Y quizás en esa oración le ha de haber dicho: Él no tiene pecado, Señor. Yo soy el que te he fallado. Pero aún así, hermanos, el Señor hará lo que su santa voluntad, hermanos, haya dictado. Proverbios 13:18. ¿Qué dice Proverbios 13:18, por favor? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Otros quizás optarían por ocultarlo todo, otros por anunciar su desgracia, otros por contárselo a medio mundo. David no. David, él en lo secreto ora a su padre que lo ve en secreto, y él sabe que su padre que lo está escuchando en secreto es el que lo puede recompensar en público. Pero si en su voluntad está el decirnos no, debe ser bien recibido y debe ser bien aceptado el no de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo enfrentar las tormentas? En primer lugar, en oración, ya dijimos. Segundo lugar, debemos enfrentar nuestras situaciones de una manera realista, de una forma realista. Vamos de nuevo al segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 18. Vea, por favor. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero ¿qué hace David? Acepta la situación en forma realista. Cuando usted enfrente las circunstancias, hermanos, de una tempestad, evite los sentimientos de amargura y esos sentimientos suicidas que muchas veces se caracteriza, ¿verdad?, en nuestras vidas. David no se sale de la realidad. Y esto es enseñanza para cada uno de nosotros. Por eso es la gran diferencia, hermanos, cuando usted va a un sepelio cristiano y a un sepelio que no es, ¿verdad?, la gente cristiana o creyente, son muy distintos. Nosotros enfrentamos las situaciones de una manera realista. Es decir, ha partido nuestro ser querido, no puedes hacerlo regresar. Y esto para usted también tiene que servirle, porque muchas veces no sabemos cómo enfrentar la situación. Pues ¿qué no es hijo usted de Dios? Pero muchas veces no, déjenme, me aviento al hoyo con él, déjenme. Son gente que no sabe la realidad. No sabe la realidad. El torbellino, hermanos, es una experiencia temporal. Debes reconocer esto. Ve al versos 19 al 20. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto.
por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa. Y a los demás todo esto se les hizo extraño. A ver, que alguien me explique. Porque 7 días hemos estado aquí en lamento, en oración, en ayuno, en aislamiento total, porque el niño estaba enfermo y no quería ni comer. Pero ahora que le dijimos que el niño ha muerto, se levanta, se lava y se cambia y se va a su casa. Los hombres se sorprendieron. ¿Qué es esto? No es sino pura realidad, sentido común. No es más que ser un hombre real y sensato, un hombre de Dios que conoce la verdad. David sabe entonces que el torbellino es una experiencia temporal. Esta es la diferencia también entre ustedes y el mundo que no conoce a Dios. Una persona ya que no conoce a Dios puede llevar el luto 1 año, 10 años, ustedes los ven, ¿verdad?, vestidos de negros. La vida tiene que seguir. Y tú no puedes aumentar ni un ápice a las cosas que han sucedido. Y hay más cosas que Dios quiere que hagas. Entonces, cuando venga el torbellino, debes de entender que eso es temporal. Y tienes que levantarte. También tienes que entender que es una experiencia de aprendizaje. Todas las situaciones que nos vienen es para que aprendamos algo. A los cristianos, a los hijos de Dios, no nos suceden accidentes, sino incidentes. Todo tiene un propósito. Lo dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las cosas adversas, las tormentas que vienen en nuestra vida, ese momento difícil, tú tienes que extraerle el aprendizaje, la enseñanza. Quien no lo ve así, todavía no le ha amanecido. Toda experiencia que Dios nos envía es un aprendizaje. El Salmo 32, véalo conmigo, verso 8 al 10. Salmo 32, verso 8 al 10. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice el Señor, fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No se acercan a ti de otra manera. Ustedes no son animalitos. Ustedes son seres creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, toda experiencia en nuestra vida tiene una enseñanza y un aprendizaje. Por no decirles que ustedes van a crecer y aprender más en las tormentas y en las dificultades que en los momentos de dicha y de paz y de tranquilidad. Ahí es donde se forja un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, debemos enfrentar nuestras situaciones de forma realista. Toda tormenta es una experiencia de aprendizaje, como también debemos saber que es una experiencia temporal. Pero también debes reconocer que es una experiencia de humildad. ¿Sí? Es decir, lo hemos dicho muchas veces. A veces Dios nos deja ese aguijón en la carne, como a Pablo, ¿se acuerdan? Dice Pablo: porque tantas veces he rogado al Señor que me quite este aguijón de mi carne. Y cada vez que yo clamo al Señor, el Señor me responde: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. A veces necesitamos, hermanos, ese aguijón en la carne. A veces es esa enfermedad.
A veces ese familiar, a veces necesitas, hermano, de vez en cuando un Goliat que esté vociferando detrás de ti, un faraón que te esté persiguiendo, para que aprendas a depender de Dios, para que sepas que solamente tu vida podrá ser una vida triunfadora si estás tomado de la mano del Señor. Entonces, es una experiencia de humildad. Job 1, 20 al 21, nuestro más grande ejemplo, ¿verdad?, de las tormentas. Job, ¿qué dice Job 1, del 20 al 21? ¿Ya lo tiene? Léalo. Job 1 del 20 al 21, hermana. No, hermana. Entonces Job se levantó. Sí, hermana. Léalo. Qué interesante, porque toda tormenta, hermanos, es una experiencia de humildad para nosotros. Y nuestro más vivo ejemplo, aquí está Job. Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró humildemente a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová me lo dio, Jehová me dio mis hijos, Jehová se los llevó. Pero en todo sea bendito el nombre de Jehová. Hace unos meses que estuve hablando con una hermana que había perdido a su hijo y me dice: hermano, es que tengo tanto coraje y odio, tanto resentimiento. No, hermana, no tienes que abrigar este tipo de cosas, no un hijo de Dios. No tienes que tener esto en tu corazón. Si Dios te prestó a tu hijo, no era tuyo. Dios ha tomado lo que era de él. Por tanto, alaba y agradece a Dios por el tiempo que lo tuviste, glorifica su nombre por lo que tu hijo fue, y nunca acredites al Señor o vayas contra el Señor en este momento difícil, porque entonces tú perderás. Es una experiencia de humildad nuestras tormentas. Entonces notemos algo. El hijo de David acaba de morir. La respuesta de Dios a sus oraciones durante 7 días en las que él estuvo tirado en el suelo fue un rotundo no. Pero vea, después de saber la noticia, David se levanta, se baña, y va al templo y adora a Dios. Dios decidió, él lo aceptó, hermanos, sin reserva, y siguió adelante. No olviden que un corazón contrito no exige nada ni espera nada. Un corazón contrito acepta la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros también tener cuando enfrentamos nuestras tormentas. Una manera de enfrentarla de manera realista, porque somos hijos de Dios. Aquel que no conoce la palabra de Dios, el que no conoce la verdad, tiene razón en enfrentarlo de una manera irreal. Se quieren morir, maldicen, se enojan con Dios, incluso hasta hacen cosas, verdad, que no deberían. Pero una manera real es lo mejor y lo que Dios espera. Salud. En tercer lugar, ¿cómo enfrentamos entonces nuestra tormenta? Debemos proclamar las verdades de la Escritura. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 23, por favor, dice la Biblia: mas ahora que ha muerto,
¿Para qué he de ayunar? Porque ¿podré yo hacerlo volver? No, por supuesto. Yo voy a él, dice David, mas él no volverá a mí. Una manera sencilla, ¿verdad?, que enseñamos a los jóvenes a tomar buenas decisiones es a través del procedimiento de las 4C de Josh McDowell, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? Los jóvenes muchas veces lo han escuchado del pastor. ¿Cuál es el procedimiento para tomar una buena decisión? Estoy frente a una decisión, ¿verdad?, que puede marcar mi vida, mi futuro, que puede destruirme como también puede levantarme a un nivel mayor. La enfrentó Daniel, la enfrentó José, la enfrentaron varios. ¿Cómo voy a enfrentar las buenas decisiones? El proceso de las 4C dice: considera tus opciones, es decir, ¿tomo esto o no? Ahí está un dinero, ¿lo agarro o no? Si lo agarro, ¿qué pasa? Inmediatamente ya sé el resultado. Si lo dejo ahí, Dios se da cuenta, me bendice y soy honrado, ¿sí? Considera tus opciones. Luego, compáralas con Dios. Es muy importante. Ya que consideré las opciones, vi el dinero ahí, consideré las opciones. ¿Hago lo bueno o hago lo malo? Lo comparo con Dios. ¿Qué dice Dios? Ni los ladrones, ni estos entrarán en el reino de Dios. Ah, caray, la palabra de Dios es fuerte. Y dice la palabra de Dios: no hurtarás. Es uno de los mandamientos. Ay, cuando la comparo con Dios esta situación, Dios me dice: no lo hagas. Muy bien, ya consideré mis opciones, las comparé con Dios. Ahora comprométete con el camino de Dios. Me comprometo, Señor. El tomar ese dinero es malo. No solamente perjudico a mi prójimo, sino te deshonro a ti y también mancho mi vida. Entonces me comprometo con tu camino, me mantengo firme. Cuenta con su providencia, porque pudieras decir: ese dinero cuánta falta me hace, cuántos problemas me solucionaría. No tomes una satisfacción momentánea por la bendición eterna. Los hombres y las mujeres estamos propensos a: ay, esta es una satisfacción de momento. Sí, pero no ves las consecuencias. Mejor opta por la bendición a largo plazo. Cuenta con la provisión de Dios. Y Dios, por haber hecho eso, llenará tus bolsillos de muchas maneras. ¿Sí? Por haber hecho ese pequeño acto, Dios te bendice. Qué bueno. Ahora, aquí David está haciendo lo mismo. Debemos proclamar las verdades de la Escritura. Y David lo primero que hace cuando está en esta situación de tormenta, proclama las verdades de la Escritura. ¿Sabe qué? Dice: yo ya no puedo hacer nada. El niño murió. Yo no puedo hacerlo volver a mí. Pero lo que sí dice la Biblia es que yo puedo ir a verlo. ¿Sí me entienden? Una verdad bíblica. Otra verdad: los niños son de Dios y van al cielo porque no tienen pecado. Se aferra David a esa verdad. Yo puedo ver a mi hijo. Él no puede venir a mí, sin embargo yo sí puedo ir. Otra verdad: él dijo: mientras había vida, podía yo tener esperanza. Es decir, mientras esté aquí el niño en la tierra, yo puedo rogar a Dios. Tal vez Él extienda su misericordia para mí y me conceda a mi hijo. Pero fíjense bien en qué verdad él está asentado. Él sabe que de la mano de Dios depende la vida. Pero una vez que Dios dijo: no, me llevo al niño, tú ya no puedes hacer nada más. Su voluntad se ha hecho, porque Él es soberano. David descansa en la palabra de Dios y en sus promesas. Si alguna vez quieres saber en verdad qué es la palabra de Dios, háganlo frente a esas crisis que sufren y viven. La palabra de Dios nos da consuelo, la palabra de Dios nos da seguridad, la palabra de Dios, en ella encontrarás que no hay consejo como el consejo divino.
No hay vuelta atrás. No puedo yo hacer que mi amado regrese, dijo David. Entonces, ¿qué haré? Confiaré en que el consuelo y la palabra de Dios me ayudarán a superar esta crisis. Eso es lo que está diciendo en el verso 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esta es una dosis de realidad. Esa es la razón por la que después que ha muerto alguien no podemos rezar por él. Usted no puede sacarle de ese purgatorio que han inventado, que no está en la Biblia, de ese limbo. Usted no puede hacer nada en absoluto después de que alguien ha muerto. No hay veladora, no hay rezo, no hay rito, no hay misa que usted pueda pagar, ni para hacerlo volver, ni para llevarlo a la gloria. Esa es área solamente que a Dios le corresponde. Por eso lo que tienen que hacer, háganlo en vida y en su tiempo debido. Por último, evite entregarse a la derrota cuando está sufriendo una tormenta. En la tormenta es fácil decir, estoy acabado, no tiene sentido seguir viviendo. Pero veamos a David. En el verso 24, vea lo que hace David. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual, fíjense muy bien, al cual amó Dios entrañablemente. ¿Sí? David consoló a su esposa después de esa tormenta. Por eso le digo, evítese el entregarse a la derrota. Miren, otra enseñanza. Usted no tiene que estar derramando lágrimas ni por un perro, ni por un gato, ni por... Guárdelas cuando las necesite. Cuando en verdad Dios le quebrante. Allí necesitará usted las lágrimas. Allí las vamos a necesitar. Por eso no se entrega a la derrota. Allá conocí en Durán una hermana que se le perdió una perra. No, hermana, no fue ni a la iglesia quería ir. No quería comer, se quería dejar morir, no sé qué le pasa. Pues ahí tiene a todos los hermanos de la iglesia, a todos los familiares, peor como si se hubiera perdido un familiar. Todos en revuelta y nomás le faltó llamar, ¿verdad?, a Protección Civil y a los bomberos, hasta que en esa tarea en la que involucró a toda la gente, hay una hermana, acá la encontramos después de 3 días. Acá está, hermana. Ay, era una alegría de la hermana. El Señor Jesús dijo, incluso lo dijo así el Señor Jesús, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, llorad por los que tenéis perdidos, por ellos gemid y clamad, pero no lloréis por cosas vanas, ni cosas que no tienen sentido. Esto nos habla, hermanos, de no entregarnos a la derrota. ¿Sí? David, miren, se levantó, se bañó y fue a su casa. Adoró también a Dios, ya lo dijimos, fue al templo, pero se allegó a su esposa. Una de las cosas más tristes del mundo es ver a un hijo de Dios arrinconado por mucho tiempo, lamiéndose las heridas y compadeciéndose de sí mismo. Si algo le agrada a Satanás, si de algo está satisfecho, si algo le causa una gran victoria, es ver a los hijos de Dios derrotados de esta manera. Y eso es exactamente lo que buscan: apagar tu luz, quitarte el gozo de la salvación y sumirte en esa depresión donde no honres a Dios y donde la gente se pueda burlar de ti y decir, miren, el que antes nos predicaba, el que antes nos invitaba a la casa de Dios, ahora es el hazme reír. Satanás le ha arrastrado. Ahora no es capaz ni de levantar la cabeza. Ahora está tan derrotado que ya ni reconoce quién es su Señor. Esto no le suceda a ustedes.
porque entonces estarán dándole la victoria al enemigo. Ve a David, la vida continúa y Dios tiene algo grande para mí. Recoja las piezas y siga adelante, vuelva a hacer planes, vuelva a disfrutar de la vida, alabe y glorifique al Señor, ámelo con todo el corazón. Si usted está pasando por una tormenta, venga a Dios y refúgiese en Él, y el Señor le levantará y recibirá una bendición extra. Dios permitió que pasara David por esta tormenta porque era necesario. A veces las tormentas por las que el Señor permite que pasemos son necesarias en nuestras vidas. Muchas de ellas son ocasionadas, les voy a decir, por nosotros mismos. Lamentablemente tendremos que sufrir las consecuencias de esa tormenta. Lamentablemente también inocentes a nuestro alrededor sufrirán, lamentablemente. Pero su misericordia es más grande. Y vea la respuesta de Dios. Dios le concede un nuevo hijo a David. ¿Y qué hijo? ¿Quién fue su hijo? Nada más y nada menos que Salomón, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, al cual dice la Biblia, amó tanto Dios. ¿No es una bendición extra? ¿No es una bendición? Por supuesto. Y desde ahora, tome en serio al Señor. Jóvenes, tomen en serio a Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Si le amamos y le obedecemos, mire, el Señor nunca nos dejará solos. Nunca dejó el Señor a David. A pesar de su desobediencia y del declive fatal en el cual cayó, el Señor estuvo ahí al lado de su hijo. Cual padre, nos duele a veces que nuestro hijo no obedezca y que sufra las consecuencias de su mala decisión. Pero como padre tenemos que estar ahí esperando que se levante, se reponga, restaure su vida y que vuelva otra vez a hacer las cosas de nuevo y que triunfe, ¿no es cierto? ¿No es eso lo que esperamos como padres? Dios está esperando también eso mismo de usted y de mí. Espera que nos levantemos, porque Él no te va a dejar. Si eres un hijo, una hija de Él, no te dejará, no te dejará, nunca te abandonará, aunque estés en medio del ojo del huracán. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, la bendición, Señor, de tenerla en nuestras manos, porque a través de ella, Señor, recibimos tu divino consejo. Pasamos por situaciones y por tormentas diariamente, pero tú estás, Señor, a nuestro lado. Ayúdanos a enfocarnos claramente en tu verdad. Permítenos, Señor, disfrutar de tus ricas bendiciones. Y ayúdanos, Señor, a discernir siempre entre lo bueno y lo malo. De tal manera que siempre, Padre, vayamos de triunfo en triunfo. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu rebaño. Enséñanos, Señor, a amarte y a honrarte con todo nuestro ser. Y en medio de las tormentas, Señor, siempre tú estás en nuestro corazón y en nuestra mente, para salir como David avantes, salir victoriosos y triunfantes. Y no solamente, Señor, ser triunfantes en nuestra vida y victoriosos, sino también prodigar a otros, Señor, auxilio y socorro oportuno. Ayúdanos de tal manera que tu nombre sea glorificado siempre. Por Jesucristo, ponemos en tus manos nuestras tormentas y no nos deseches, Señor, enteramente. Acuérdate, Señor, de nosotros conforme a tu misericordia y tu piedad. Borra nuestras rebeliones y nuestros pecados. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.